Libro de Ezequiel, capítulo 37, del 1 al 4. Pero antes de empezar, quiero darle un saludo muy especial a mis hijos y mis sobrinas que están conectados y conectadas. Y que Dios les bendiga grandemente. Con nosotros, nuestra hermana Dinora Mateo, mi esposa. Ezequiel 37, del versículo 1 al 4, y después capítulo 36 de Ezequiel, 23 y 24. Sí. Dice así la palabra: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Ezequiel 36, 23 y 24. Ahora. Dice así: y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado y en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestros países. Bien, hermanos. El tema sobre el cual vamos a hablar es maravillosas profecías cumplidas en mi generación. Una generación para muchos es 25 años, para otros 40 años, y normalmente en la Biblia una generación son 70 años, que es lo que Dios ha determinado que el hombre puede vivir saludablemente. Después de los 70, pues ya nos debilitamos, la mayoría comenzamos a debilitarnos. Pero también una generación es lo que sucede durante la vida de alguien. Por ejemplo, hablamos de la generación de los 60, ahí se refiere a los que eran adolescentes o eran ya adultos en la época del 60. En este momento estaremos hablando de algunas profecías que han sucedido durante mi vida. Y la primera de esas grandes profecías que se cumplió en mi vida, es decir, desde el año 1938 hasta aquí, es la que está descrita en el libro de Ezequiel 37, del 1 al 4. Ahí dice: el Señor le mostró al profeta Ezequiel un montón de huesos secos, que es una representación del estado espiritual en que ha vivido el pueblo de Israel por muchos años, pero también es una representación literal de algo que le sucedió al pueblo judío por su rebelión en la Segunda Guerra Mundial.
Me refiero a algo que sucedió en el Holocausto. Entendemos por holocausto los asesinatos, las torturas y las humillaciones que sufrieron los judíos en la Segunda Guerra Mundial, y particularmente el asesinato de más de 6 millones de judíos. He visto en varias ocasiones videos y películas concernientes al Holocausto, y ahí se ven cosas horribles. Se ven centenares o tal vez miles de judíos que habían estado sufriendo, pero que tuvieron la dicha de estar vivos en el momento que los Estados Unidos y Rusia y Gran Bretaña y otros aliados derrotaron a Alemania y llegaron a los campos de concentración. Prácticamente esos judíos eran un esqueleto, estaban en los huesos porque no se les daba comida, estaban desnudos y sin calefacción en medio del invierno terrible que hay en Alemania. Pero también se vio varias pilas de cadáveres de personas que murieron de hambre, de sed, y otros que fueron asesinados. Literalmente se cumplió ahí lo que vio Ezequiel. Y así lo entienden los judíos, específicamente los que vivieron esa experiencia. Y al finalizar esa guerra, que terminó en el 1945, unos 3 años más tarde, se cumplió una de las profecías más fascinantes de la Biblia: el surgimiento del Estado moderno de Israel como país. Después de estar en el exilio, sin patria, vagando por el mundo durante más de 2520 años bíblicos. Recibieron su independencia en un solo día. Ahí se cumplió otra profecía que no la vamos a buscar, pero dice que Israel, como ninguna otra nación, nacería en un día. Todas las naciones que han existido y todas las que conocemos hoy han surgido después de luchas, después de muchos años, pero la única que nació en un día, casi sin disparar un tiro, es la nación judía. Y como decía en el 36, 23 y 24, Dios llamaría al pueblo judío de entre las naciones. Y es que cuando se formó esa nación, judíos de más de 20 países comenzaron a poblar a Israel. ¿Y quién iba a pensar que ese montón de cadáveres vivientes que fueron salvados por los aliados al final de la Segunda Guerra Mundial alcanzarían o recibirían buena salud después del buen trato que le dieron los americanos especialmente, y se convertirían en un estado
moderno. Eso era impensable, pero como Dios le dijo a Israel, a Ezequiel, esos huesos vivirían y el pueblo de Israel revivió. Hay otras profecías, hay muchas que anuncian el regreso de los judíos a la tierra prometida. Ustedes saben que Israel primero perdió su independencia en el año 486 antes de Cristo. Fueron vendidos como esclavos, pero en realidad perdieron la independencia, pero no su país. El país de Israel siguió existiendo hasta el 9 de agosto del año 70 de la era cristiana. Ahí prácticamente perdieron el país. Y unos años más tarde, en el año 132, ya ellos se habían reagrupado en el país y se rebelaron contra Roma. Asesinaron a más de 6,000 soldados romanos que estaban estacionados en Israel. Luego los romanos deciden tomar venganza y envían un ejército de más de 60,000 soldados. Rodearon a Israel por 3 años y al final lograron vencer al ejército rebelde, y ahí fue que hubo el tercer exilio importante que sufrió Israel. Casi todos murieron asesinados. 600,000 soldados judíos murieron asesinados y todas las personas que quedaron vivas fueron vendidas nuevamente como esclavos a todos los países de la cercanía. Me refiero a los países de Europa y los países del Medio Oriente. Y es por eso que para el inicio de la Segunda Guerra Mundial ya habían más de 12 millones de judíos en Europa y en diferentes países del mundo. Y fue por eso que pudieron asesinar los alemanes a más de 6 millones de judíos. Hay otra profecía interesante que está descrita en el libro de Sofonías. Y dice, no la vamos a buscar porque es corto. Dice, de Etiopía llamé a mi pueblo. Yo fui testigo ocular del cumplimiento de esa profecía. Eso comenzó a cumplirse en el año 1985, cuando el gobierno etíope llegó a un acuerdo con el gobierno de Israel para permitir la mudanza de más de 125,000 judíos negros que vivían en Etiopía. Eso es medio raro. La mayoría de la gente cree que todos los judíos son blancos, pero no es así. Ustedes saben que la Biblia dice que la reina de Saba visitó a Salomón. Hubo un romance entre ellos y le nació un hijo que, como era hijo de un rey, se llamó el príncipe Menelik. Y con el tiempo Salomón le permitió irse a su tierra de Etiopía, y centenares de judíos de las 12 tribus de Israel se fueron con él, se establecieron en Etiopía, iniciaron un reinado, y para el 1985 pues habían más de 100,000 judíos negros en Etiopía. De
más allá de los ríos de Etiopía, llamé a mi pueblo, dice esa profecía. Se cumplió al pie de la letra. Hay otras profecías que se han cumplido durante mi generación y nos vamos a referir a una que no tiene necesariamente que ver con el pueblo judío, y me gustaría que mi esposa busque el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4. Nada más 4. Sí. Dice así. Dice así, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Bien, hermanos, muchas gentes no le ven mucho sentido a eso, pero esa es una profecía que se ha cumplido en nuestros días. Comenzó a cumplirse y se sigue cumpliendo a plenitud en el día de hoy. Comenzó a cumplirse en el año 1951, cuando la compañía IBM puso a la venta la primera computadora comercial. Dice que se aumentará la ciencia. Muchos dicen, bueno, esa es una expresión vaga, porque se sabe que con el tiempo la ciencia se aumentará, pero no. Eso lo que quiere decir es que la ciencia se aumentaría en una forma exponencial en los días anteriores a la segunda venida de Cristo. Y ahí fue que la ciencia comenzó rápidamente a multiplicarse en la mayoría de los países del mundo. Esa computadora era una computadora en realidad que no era muy potente. Por ejemplo, la computadora que utilizaron los americanos para hacer los cálculos que enviaría un hombre o al primer hombre a la luna en el 1969, tenía menos poder computacional que la computadora de un automóvil moderno, pero en sí tenía bastante poder. Así que imagínense cómo han evolucionado las computadoras. En nuestros días han evolucionado tanto que hay supercomputadoras que pueden realizar 20 cuatrillones de cálculos matemáticos en un segundo. Tan poderosos que pueden calcular y poner ejemplos de el movimiento y comportamiento de los átomos. Así que hoy en día hay más científicos en el mundo vivos que todos los científicos que habían existido o que han existido desde que el mundo fue creado. Así que la ciencia se ha multiplicado en una forma exponencial y nosotros estamos recibiendo en este momento, estamos escuchando el mensaje, haciendo uso de unos de los inventos más maravillosos que ha logrado la ciencia en nuestra época. En la década del 50 nadie pudo imaginar que tendríamos hoy en día una red de comunicación tan sofisticada como la Internet. Pero hoy es una realidad. Realmente es una red muy sofisticada que nos permite al instante comunicarnos unos con otros en cualquier parte del planeta.
Cuando pienso en eso, pienso que el Señor tiene una red de comunicación mucho más sofisticada que la Internet, pues el Señor puede comunicarse al instante con cada uno de los 7.700 millones de personas que hay en el mundo. Y cada uno de ellos, de esos habitantes, también se puede comunicar con el Señor al instante. Es decir, que el Señor está en todas partes y tiene su red de computadoras mucho más sofisticada que la de nosotros. Y dice también en el versículo que leyó mi esposa en Daniel 12:4, que las gentes andarían de aquí para allá. Bueno, no explica mucho, pero eso lo que quiere decir es que en los días finales el turismo se multiplicaría en una forma exponencial. Por ejemplo, en la década del 50 casi no había turismo. La mayoría de las gentes no viajaban. Todavía cuando mi esposa y yo nos fuimos a Estados Unidos en el 1965, muy pocas personas tenían la oportunidad de viajar. No solo aquí, sino en la mayoría de los países del mundo. Como líder de la iglesia menonita, me tocó viajar mucho a muchos países y dentro de los Estados Unidos. Y algo que yo mismo comprobé es que la inmensa mayoría de las gentes que viajaban en el mundo como turistas, más del 50%, eran americanos. Gracias a Dios que el Señor me permitió ser uno de ellos. Pero hoy en día, casi todo el mundo viaja en todas partes. Ya los americanos no son los únicos o no somos los únicos que viajamos en avión. En China hay más de 100 millones de personas que viajan como turistas alrededor del mundo. O sea que hay más chinos hoy viajando que americanos. Las gentes tienen la facilidad de viajar en barcos cruceros, que a veces hay hasta 6,000 o 7,000 pasajeros viajando. Un barco crucero es como una casa flotante. Viajan marineros en portaaviones que tienen más de 5,000 marineros. La gente viaja como turistas hasta las regiones polares, al Polo Norte, al Polo Sur. Es decir, viajan de aquí para allá. Si uno tiene la oportunidad de ir a un aeropuerto de los más visitados del mundo, como el aeropuerto de Atlanta, uno ve como miles y miles de personas se están moviendo buscando el sitio donde van a tomar el avión para viajar. O si viaja a Nueva York en el verano, ve como miles y miles de personas se mueven buscando el sitio donde van a abordar. Van de aquí para allá, millones. O si va a una parada de tren de las más visitadas del mundo, como la Grand Central en Nueva York, ve cómo las gentes se mueven a millares buscando el tren que lo va a llevar a su destino. Bueno, vamos a dejar el viaje. Esa es una profecía que se ha cumplido al pie de la letra en mi generación. Las gentes no viajaban, ahora todo el mundo viaja. Y en Isaías capítulo 27, versículo 6,
ahí dice que la tierra de Israel se convertiría en una tierra fértil. Esa profecía se cumplió al pie de la letra antes de los judíos regresar a Israel en el 1948. Esas tierras no producían casi nada. No llovía, no había agricultura, y las gentes que vivían ahí, que eran árabes palestinos, eran inmensamente pobres. Pero actualmente Israel tiene el privilegio de tener la agricultura más productiva, y los sembrados de ellos producen hasta 6 veces más por tarea de lo que se produce en otros países. Así que la tierra de Israel se convirtió de nuevo en tierra fértil. Por ejemplo, en otra profecía dice claramente que las naciones se beneficiarían de los frutos que se producen en Israel. Y en este momento, el 90% de las frutas que consumen los países europeos se produce en Israel, ese país tan pequeño que es un poco más grande que Puerto Rico. Y en Joel 2:23 también dice literalmente que después de ellos regresar a Israel, se aumentarían las lluvias y que ellos recibirían la lluvia a tiempo, la lluvia temprana y la tardía. Y amados hermanos, después de 1948, las lluvias han aumentado en la tierra de Israel a razón de más de un 10% cada década. De manera que ahí no hay sequía, pero hay partes de Israel que es desierto, y ellos han inventado sistemas de regadío más sofisticados que en cualquier otra parte, y son ellos los que inventaron los invernaderos que hasta Santo Domingo han llegado, y nos hemos beneficiado grandemente de ese invento. Y vamos a acercarnos más a nuestros días para explicar algunas de las profecías que se han cumplido últimamente. El tiempo va avanzando, pero en Lucas 21, 25 al 28, nos narra la Biblia que para estos días los hombres desfallecerían y estarían temblorosos a causa del temor y la expectación por las cosas que sobrevendrían a la faz de la tierra. ¿Y qué es lo que ha provocado la pandemia llamada coronavirus? Temor, incertidumbre en todo el mundo. Todo el mundo está atemorizado porque cuando tú hablas con alguien, tú no sabes si esa persona es portadora del virus COVID-19 y te lo puede pasar a ti. Está todo el mundo atemorizado. Así que eso se ha cumplido al pie de la letra. Ahora me voy a referir a algo que sucedió en Israel el 9 de agosto del año 1490 antes de Cristo. Y fue a la rebelión que tuvo el pueblo de Israel cuando Moisés envió los 12 espías a explorar la tierra prometida. 10 de los espías trajeron un informe negativo diciendo que
los que vivían ahí eran gigantes y que los ejércitos eran poderosos y que jamás podrían conquistar la tierra. Bueno, provocando así la ira de Dios, porque ellos parece que se habían olvidado de los grandes milagros y maravillas que el Señor hizo para sacarlos de la esclavitud en Egipto. Entonces ese día el Señor decretó que los castigaría en gran manera y les dijo: como ustedes han dicho que yo los saqué para morir en el desierto, ciertamente morirán. Y Dios decretó que todos los que eran adultos al momento de salir de la esclavitud de Egipto morirían en el desierto. Y en consecuencia sentenció a Israel a vagar 40 años en el desierto por su rebeldía y su maldad. A partir de ese día, el 9 de agosto para los judíos es un día importante, pero es un día de ayuno, de oración, un día de tristeza, porque ese día Dios los sentenció a salir, a no llegar a la tierra prometida, un viaje que podía realizarse en unos días, se convirtió en 40 años y al cabo de 40 años fue que pudieron entrar a la tierra prometida. En el devenir histórico, durante el 9 de agosto, a Israel les ha tocado vivir por lo menos 9 grandes catástrofes en el 9 de agosto de diferentes años. Por ejemplo, en el año 486 fue un 9 de agosto que el ejército de Babilonia entró a Israel, incendió el templo, incendió la ciudad y se llevó a los judíos como esclavos para Egipto. Después, en el año 70 de la era cristiana, fue un 9 de agosto que el ejército romano venció las defensas de los judíos y quemó el templo. Es por eso que a partir del 9 de agosto del año 1490 a.C., los judíos han llamado al 9 de agosto como Tisha B'Av, que quiere decir día de ayuno, día de dolor, un día de tristeza. Y después en el 9 de agosto del año 71 después de Cristo, los romanos decidieron sembrar de sal las calles de Jerusalén, porque ya para esa fecha, un año después, habían regresado muchos judíos y sembraron en sal las calles de Jerusalén para que los judíos no pudieran regresar. Sin embargo, eso pasó un 9 de agosto. Luego pasaron más de 100 años y ya los judíos se habían multiplicado en gran manera, y el 9 de agosto del año 135, ya les dije anteriormente que hubo una rebelión, y fue el 9 de agosto de ese año que los romanos derrotaron a los judíos y asesinaron a más de 600,000 soldados judíos. Ese fue el último ejército que tuvo Israel hasta el año 1948, cuando regresaron victoriosos. Y a través de la historia hay 8 grandes acontecimientos negativos
que han azotado a Israel y que han ocurrido el 9 de agosto. Los eruditos han escudriñado para ver si algún otro país en la historia le han sucedido tantas catástrofes nacionales en la misma fecha del calendario y no han encontrado. El único país en la historia que ha sufrido esas calamidades ese día es el pueblo de Israel, para que recuerden que por su rebelión Dios ha permitido que suceda eso, para que se acuerden que por su rebelión, por su maldad, por su dureza de corazón y sus pecados, es que Dios lo envió al exilio y le quitó la independencia nacional por alrededor de 1520 años bíblicos. Y amados hermanos, cuando pensamos en la pandemia que está azotando a la humanidad hoy en día, tenemos que pensar que detrás de eso hay, primero, un castigo y segundo, un mensaje de parte de Dios para el mundo rebelde, a fin de que recapaciten y reconozcan que solo hay un Dios verdadero y que lo que está pasando es por la maldad, por la rebelión, por la incredulidad, por el pecado de la raza humana. Sí, porque la Biblia dice en el libro de Zacarías 45:7, porque yo, Jehová, creo la luz y las tinieblas, pero también creo el mal y la adversidad. Es decir, Dios crea la bondad, crea la paz, pero también crea la guerra. Y Dios utiliza las tormentas, digamos una tormenta de agua, en algunas ocasiones para castigar a un pueblo o para terminar batallas, pero en otras ocasiones y la mayoría de las veces las tormentas vienen para beneficio de la humanidad. Así que, hermanos, la tormenta pandémica del coronavirus habrá de beneficiar en alguna forma a la humanidad y a la iglesia. Aunque no podamos reunirnos en un local, tenemos el privilegio de utilizar esta plataforma que Dios ha permitido a los hombres inventar para que nos podamos reunir en forma virtual. Así que, amados hermanos, el Señor nos guarde, el Señor nos guíe y nos vamos a despedir con estas palabras. Dios te bendiga y te guarde. Haga Dios resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y te dé paz. No temáis, manada pequeña, dice el Señor, porque al Padre le ha placido daros el reino. Algo bueno vamos a tener después de todo eso, sabiendo que después del coronavirus el mundo será diferente. Casi nada será igual. Bendiciones y gracias por escucharnos.